8:49. Señores, tal y como anunciamos, están con nosotros 3 expertos constitucionalistas. Muy jóvenes los 3, pero expertos. Bueno, si le preguntas a una quinceañera, no van a decir jóvenes, jóvenes. Yo creo que tú le estás mirando desde tu punto de vista. Ay, muy bueno, jóvenes. bueno, O desde nuestro punto de vista, Julio, ¿verdad? En primera persona. Sí, sí. Yo creo que ninguno de estos muchachos tiene 40 años. ¿Cuántos? 47. Ay, ¿cuántos? Nace? No, 38 primavera. 38. ¿Cuántos? 35. Bueno, señores, Nacé Perdomo Cordero, Josué Fiallo y Henry Molina están con nosotros a las 7:50. El país ha estado pues debatiendo el tema de la reforma constitucional, pero entonces a la reforma constitucional se le añaden otros temas que, aunque se han debatido ampliamente, todavía generan algún nivel de confusión. En estos momentos hay un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora que ya fue enviado del Senado de la República a una comisión especial. Hay quienes aún mantienen la insistencia de que se trata de una ley orgánica y que en función de eso requiere unas mayorías especiales. Ese es uno de los temas que está en debate. Después entonces está lo de la necesidad de si aplica o no un referéndum al tipo de modificación que estaría planteada hasta este momento. Entonces vamos a iniciar por el tema de la ley de convocatoria, con qué se come eso de ley de convocatoria. Y si categóricamente podemos establecer, porque hasta el doctor Franklin Almeida Rancière escribió un artículo, ¿no? Porque estoy hablando de un abogado veterano, un abogado ducho, como el doctor Almeida Rancière, que ha escrito un artículo planteando que es necesario lo del referéndum. Entonces, no sé con cuál de ustedes. Es importante, iniciamos. Julio, como ya hay posiciones bien claras entre los abogados y los expertos, y estamos entre 4 abogados, 4 o 5, 5 abogados, explicarlo en el lenguaje más sencillo posible para que esa población que no es experta en derecho entienda los argumentos jurídicos en torno a la reforma constitucional, el procedimiento a aplicar, lo de referéndum y demás, si es posible. ¿Con quién comenzamos? Bueno, yo sugiero comenzar por Josué Fiallo, porque la ley de convocatoria que nosotros estamos debatiendo viene desde la Constitución del 2010 y Josué Fiallo participó desde el inicio de las discusiones en la Asamblea hasta que la Constitución fue promulgada, y por eso él tiene no solamente el conocimiento jurídico, sino también en posesión las actas de lo que se discutió. Y participó presencialmente y asistió al Congreso Nacional en estos debates. Pues adelante, Josué. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Yo me voy a enfocar, como decía doña Yolanda, muchas gracias, don Josué. el proceso de discusión en la reforma constitucional del año 2009, específicamente de lo que hoy es el artículo 270, que determina cómo se convoca la Asamblea. Pero debo hacer un preámbulo muy breve sobre cómo funciona la Asamblea para que se entienda lo que voy a decir después. La Asamblea Nacional, al reunirse, consta de varios órganos. El plenario, y tiene 2 órganos de apoyo, que son la Comisión de Verificación y Auditoría y la Comisión de Estilo. La Comisión de Estilo es la que se encarga de revisar el lenguaje, el uso correcto de la gramática y de la ortografía. Gracias. Y la Comisión de Verificación y Auditoría, que es la que se encarga de velar por la fidelidad de las transcripciones y evitar que al interior del texto no haya incoherencia. ¿Cómo se establecen estas comisiones? La presidencia de la Asamblea determina quiénes la conforman. En el caso del año 2009, la Comisión de Verificación y Auditoría la presidió el diputado reformista Frank Rosario Martínez,
y estaba integrado por otros 10 miembros, y la comisión de estilo estaba presidida por el senador del PLD, Francisco Domínguez Brito. Entonces, la primera sesión de la Asamblea Nacional en marzo del 2009 le dio a la Asamblea el reglamento de ella que contenía estos órganos. Entonces, ¿cómo llegamos a que se discuta la reforma de la Constitución? Como era un proyecto bastante extenso, porque era toda la Constitución que se iba a reformar, se crearon comisiones de trabajo por títulos. Entonces se creó una comisión de trabajo especial para el título del Poder Legislativo. Esa comisión se creó el 17 de julio del año 2009, la integró el presidente de la Asamblea, Reinaldo Pared, y era presidida por el diputado Teodoro Ursino Reyes, PLD de la Romana. Se le encargó analizar y estudiar todos los artículos vinculados al poder Legislativo. Dentro del Poder Legislativo se contempló también el tema de la Asamblea por ser la reunión conjunta de ambas cámaras. Entonces ya voy directo al artículo en cuestión. Esa comisión especial rindió un informe el día 17 de julio del año 2009, donde estudió las dos propuestas para el artículo actualmente 270, una del diputado José Leonel Cabrera, Neney, del PRD, y otra que era la que venía del Poder Ejecutivo como la propuesta original. Rindieron su informe y la Asamblea aprobó en primera lectura el día 29 de julio el siguiente texto: la necesidad de la reforma constitucional se declarará mediante una ley de convocatoria que deberá ser aprobada con el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Es decir, en primera lectura, la Asamblea Nacional Revisora aprobó que la ley de convocatoria se aprobara con 2/3 partes de los votos de los presentes en la sesión de cada Cámara. Ok. Que parece que es el acta que tiene Franklin Almeida. Aquí está y se lo puedo dejar. Pero parece que es el acta que Muy tiene bien. Franklin. Eso Entonces, fue lo aprobado en primera lectura. Sí. Okay, entonces, seguimos. después de aprobado en primera lectura, entran los... Se perdió el memo con la otra. Sigue. Entran los órganos que yo mencioné originalmente. Sí. Aprobado todo el texto de la primera lectura, entró la comisión de estilo, que quedó acéfala cuando el senador Domínguez Brito salió de la Asamblea por un problema de salud, y entró luego Lidio Cadet, y la comisión de verificación y auditoría entonces hizo su trabajo. Yo tengo el informe de la comisión de verificación y auditoría, que estaba presidida por Fran Martínez, integrada por Pelegrín Castillo, por Minuta Barres Mirabal, y bueno, en segunda lectura presentan un informe que se lee en la Asamblea el día 6 de octubre del año 2009, es decir, casi 3 meses después. El presidente de la Asamblea lo único que hace es leer el informe de la comisión y someterlo a votación. El presidente de la Asamblea entonces lee en el acta de la página 34 y lee el artículo. Artículo 276, en ese momento ese era el número que le tocaba, dice: convocatoria de la Asamblea Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Aprobado, votación número 1, con 110 votos a favor y 17 votos en contra. Fue aprobado. Es decir, en segunda lectura se elimina los 2/3 para la ley de convocatoria. Finalmente, el último día de sesión, el día 26 de enero del año 2010, la Asamblea volvió a reunirse para aprobar el texto completo de la Constitución, y el texto que se aprobó finalmente fue el mismo que el aprobado en segunda lectura. En resumen, lo que les he comentado es que el espíritu y la voluntad del asambleísta, del constituyente en el año 2009, fue que ese texto no tuviera una referencia a una mayoría calificada. He escuchado versiones que dicen que lo que sucedió fue que dejaron el mismo texto que la Constitución del 2002. No es cierto.
el texto del 2002 es muy parecido al del que resultó ser en el 2010, pero tuvo ese cambio. Las actas no recogen el motivo de por qué ese cambio en su totalidad. Eso tiene una explicación. La Constitución consta de más de 260, 70 artículos. En la Asamblea hubo más de 3.000 votaciones, más de 400 horas de sesiones. Hay mucho de ese trabajo que se hacía en gabinete en las comisiones. Entonces, la Comisión de Verificación y Auditoría, en su informe, pues hizo cambios diversos por diversas razones, de acuerdo a lo que el reglamento le permitía. En resumen, no necesita 2/3 partes de los votos, de acuerdo a la Constitución, y ese fue el trámite que se llevó. Yo le puedo dejar copia de las actas, que son públicas, tengo los audios, que lo puedo compartir también, pero son lo mismo que dice ahí. Entonces, y aunque en las actas no aparece el por qué que eliminaron esas 2/3 partes, pero en algún informe de alguna comisión sí puede estar, ¿no? Es probable. Ahora, que, digamos, independientemente de lo que acabamos de ver y escuchar, de la diferencia entre lo que se aprobó en primera lectura y lo que se aprobó en segunda lectura y que finalmente resultó en la Constitución proclamada en enero del 2010, independientemente de eso, hay un componente innovador en esa Constitución. Específicamente se habla de leyes orgánicas y sería bueno saber cuáles son los elementos que constituyen o que dan forma a la organicidad de una ley. ¿Qué supone que una ley sea orgánica? Más allá de lo que acaba de explicar muy bien Josué Fiallo. Bueno, pues entonces, Luis Henry. Sí. Muchas gracias. Fíjense, en América Latina el fundamento de las leyes orgánicas llega a través del constitucionalismo francés. Por primera vez en 1848 los franceses empiezan a hablar de leyes orgánicas. Sin embargo, es en la Quinta República, en el año 1958, cuando por primera vez se materializa las leyes orgánicas tal como hoy en día la conocemos. En muchísimos países existen leyes orgánicas de América Latina y la República Dominicana la incorpora en la Constitución del 2010. Y básicamente el fundamento de una ley orgánica es que es un cuerpo normativo sujeto a requisitos especiales de aprobación y que regula por mandato expreso de la Constitución la organización, funcionamiento de una determinada institución del Estado. Se trata de organizar, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en la ley que establece cómo se organiza el Tribunal Constitucional, o la ley orgánica del Poder Judicial, o la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, esta ley en específico, esta ley especial de convocatoria de la Asamblea, es una ley ordinaria cuyo trámite simplemente es para el trámite de convocatoria e indica los artículos que deban ser modificados. Bajo ningún concepto es de carácter orgánico. ¿Qué orgánico maneja esta ley? No tenemos visibilidad de qué es el aspecto orgánico que maneja esta ley. ¿Qué es lo que trata? Esto tiene un fin político. Y esto, hay muchos ejemplos en América Latina. Voy a usar solo uno donde yo estudié, que hice mi maestría en Derecho Constitucional, que fue en Chile. Y esto lo relata muy bien don Alejandro Silva Bascuñán, que es un constitucionalista que ha escrito una obra de 4 tomos, y explica que Jaime Guzmán, que era uno de los ideólogos de la derecha chilena, porque todo esto es un tema de carácter político con fundamentos jurídicos, pero es un tema de carácter político. La derecha chilena quería ponerle candados a ciertos cambios que podían hacerse para la transición y evitar que de esta manera se pudiese eliminar el poderío que tenía Pinochet. Y cuando se aprueba la Constitución del 80, se establecen 2 tipos de leyes. Las leyes orgánicas, muy bien, pero también establecen unas leyes de quórum calificado, de manera tal de evitar que se pudiesen cambiar. También establecen los senadores designados, establecen un mecanismo de control del Tribunal Constitucional y establecen un conjunto de medidas que evitan que el cambio político se pueda producir porque ellos sabían que iban a quedar en minoría. Y lo que se está tratando de hacer en el discurso político en este momento es que a través de un candado que no existe, decir que la reforma constitucional en lo que tiene que ver con el periodo presidencial requiere una ley orgánica, cuando claramente la Constitución establece las materias que son sujetas a ley orgánica expresamente, entonces se trata de esta manera de cerrar la posibilidad
de que se pueda modificar la Constitución. Acuérdense que en principio sectores que estaban de alguna manera muy desacatados con esta idea de la reforma de la Constitución, se planteaban que hacía falta un referéndum consultivo. Después se plantearon que eran las leyes orgánicas. Después se plantearon lo de referendo aprobatorio. En la medida que todos estos elementos que son simplemente distorsionadores del discurso, porque todos los constitucionalistas vigentes en la República Dominicana, que son profesores de Derecho Constitucional y que escriben, todos han coincidido, desde Flavio Darío Espinal, Eduardo Jorge, Nasser Perdomo, Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez, que aunque no es constitucionalista, está muy metido en todo el tema constitucional. Todos coinciden que esto está muy claro en la Constitución de la República Dominicana y que no se trata de una ley orgánica constitucional. Si queremos llevar la discusión al punto de vista político, es otra cosa. Es otra cosa y entonces eso vamos a los partidos y vamos entonces a las discusiones internas. Pero desde el punto de vista constitucional, yo creo que, y esta semana ya se empieza a sentir, que la discusión empieza a irse más por la necesidad de una discusión de carácter político y no una discusión de carácter constitucional. Como posible solución al impasse que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, oficialmente se ha propuesto, y yo he confirmado con algunos legisladores que existe la propuesta por parte del sector del presidente Fernández, el expresidente Fernández, de que este proyecto de ley en la comisión especial que lo estudia sea modificado y que en esta modificación entonces la forma de modificación de la Constitución se modifique. La forma de reformar la Constitución, el proyecto entre los puntos a modificar incluya la forma de modificar la Constitución para colocar estos candados a lo que se refiere Henry Molina. En caso de que se acogiera como parte de una negociación política incluir estos cambios, ¿qué podría pasar? La Asamblea es soberana al momento de reunirse. Sin embargo, si se establecen cambios al procedimiento constitucional, si se establecen cambios de lo que usted está planteando, sí requeriríamos de una ley de quórum calificado. Y justamente esto lo está haciendo los sectores que se oponen para ir a una ley de quórum, de la necesidad de cambiar el procedimiento que se utiliza en la Constitución para esta aprobación. Es una desesperación lo que se está planteando y la gente lo empieza a sentir ya. Empieza a sentir que, bueno, si vamos a discutir la reforma de la Constitución, vamos a discutirla con las reglas establecidas en la Constitución. No nos inventemos nuevas reglas. Por eso ahora se inventan el tema del referéndum. El referéndum, no, pero para que le dé mayor legitimidad. No, es que la Constitución prohíbe que usted esté inventando la forma en cómo se va a reformar la Constitución. La Constitución lo establece muy claramente, la forma como debe ser reformada, y establece que para esta materia, que pura y simplemente se trata de lo que tiene que ver con el periodo presidencial, bajo ningún concepto de lo que tiene que ver con la reelección, tiene que ir entonces esto a un referéndum o tiene que ir a una ley de quórum calificado. Una pregunta. Una vez se aprueba la ley de convocatoria, que establece en este caso solamente 2 puntos bien expresos, ¿podría la Asamblea decidir modificar otros aspectos o está atada solamente a lo que dice la ley de convocatoria? Aquí hay una discusión que Nasser, yo no quiero entrar en bueno, que tú hablabas del carácter soberano de la Asamblea, sí, ¿no? Entonces, pero habrían 2 posiciones en este sentido. Yo creo que Nasser puede recogerla mejor. Bueno, sí. Mira, en principio el artículo 270 constitucional dice que al declararse la necesidad de la reforma constitucional habría que decir cuáles artículos se van a modificar y limitar la reforma a esos artículos. Yo soy partidario de la posición de que la Asamblea Nacional Revisora en realidad no tiene límites a los artículos que decida conocer, independientemente de lo que diga la ley de convocatoria. Pero cuando digo que no tiene límites, me refiero a los límites jurídicos. Y volvemos al tema. La reforma de la Constitución de la República no es la reforma de un contrato civil, no es la reforma de un contrato administrativo, es la reforma de un pacto político fundamental. Y por lo tanto, tiene una dimensión política que no puede negarse, ni puede obviarse, que no es necesariamente la misma cosa. Entonces, yo entiendo que si la Asamblea Nacional Revisora
decidiera ir más allá de lo que plantea la ley de convocatoria, por lo menos en este momento, eso sería políticamente inviable y dudo mucho que lograran obtener cualquier cosa que vaya más allá en estos momentos. Pues eso puede cambiar para la próxima convocatoria, que puede ser en junio, julio, eso no. Pero para en este momento yo dudo mucho que pudiera reunir 2/3 partes de los votos, para nada, en ningún sentido. Bueno, pero entonces, perdón, Julio, pero mi pregunta es jurídica. O sea, tú me estás convocando bajo una agenda, por así decirlo, y me dices, mira, es para modificar el tema de la reelección. Pero una vez estamos los asambleístas, o están los asambleístas reunidos, y dicen, pero espérate, por un punto político, por ese, de negociación, bueno, si tú me vas a modificar este aspecto, a mí también me preocupa estos aspectos. Y se podría legalmente cambiar otros aspectos que no están señalados en la convocatoria. Es que no es un tema legal, es un tema constitucional. Entonces, por la naturaleza de la Constitución de la República y por la naturaleza del procedimiento de reforma, eso no tiene una respuesta limitada por la ley. De poder, ellos pudieran intentarlo, o sea, los asambleístas pudieran intentar discutir otra cosa, pero para eso requeriría otro quórum. No, claro, necesitarían 2/3 partes dentro de la asamblea, porque lo de las 2/3 partes sí, dentro de la asamblea sí opera. Y eso sería extraordinariamente difícil, entiendo yo, porque la realidad política no se presta a eso en este momento. Aquí se ha discutido mucho en República Dominicana, por ejemplo, cuando hablan del tema del referéndum, de la obligatoriedad o de la conveniencia del referéndum, lo plantean desde el punto de vista de que, bueno, que si la reforma constitucional es la decisión más importante que puede tomarse dentro de un Estado constitucional, que por qué se oponen o se dice que no es necesario el referéndum porque eso le daría mayor legitimidad democrática. Vamos a ver, yo tengo que hacer algunas precisiones contra este argumento, y son las siguientes. La soberanía popular, a la que se refiere el artículo 2 de la Constitución, no se manifiesta a través del voto de la gente en referendos. ¿Por qué? Por lo menos no entre lo que están previstos en la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando la gente va a votar en referendo, va a votar como miembro de la Asamblea Electoral, que es una institución que está constituida en la Constitución de la República y por lo tanto no es expresión de la voluntad soberana del pueblo. Si se va a querer usar el argumento de la soberanía popular, entonces lo que bastaría con convocar un referéndum y el pueblo pudiera modificar su constitución por vía directa sin pasar por la Asamblea Nacional Revisora. Lo cual está expresamente prohibido en esta constitución, que dice que no se modifica por aclamación popular. Bueno, que eso no es aclamación. Pero sí, no, pero el tema es que lo que no puede hacerse es usar ese argumento para tratar de dificultar un proceso de reforma al que se oponen ciertos grupos. ¿Y por qué eso es importante? Hay que ver más allá de la coyuntura actual. Las constituciones no pueden ser de piedra en la medida en que la sociedad está viva. Es decir, no hay cosa más peligrosa para un sistema constitucional que aumentar la rigidez de la Constitución de la República por cuestiones coyunturales. La Constitución debe poder responder a las necesidades de la sociedad. Y cuando tú te pones a ver los procedimientos que se están sacando de la chistera, en los procedimientos que no dice la Constitución que tienen que cumplirse, pero hay gente que quiere obligar a que se cumplan, entonces a lo que están llevando al país es una Constitución súper rígida. Y en la medida en que así sea, va a ser más difícil cuando llegue el momento de hacer otros cambios que es natural que ocurran, hacerlos. Y por lo tanto la Constitución va a perder capacidad de ordenar la vida en sociedad. No hay que confundir la idea de que la Constitución no se cambia con la idea de que la Constitución sirve. Si la Constitución no se cambia, entonces la sociedad empieza a evitarla, a no cumplirla. Y eso es más peligroso que cualquier otra cosa. Son las 8:14 minutos. Te voy a pedir un permiso, Marilena, para que regresemos con tu pregunta. Estamos conversando con los abogados constitucionalistas Nacé Perdomo Cordero, Josué Fiallo Portorreal y Henry Molina. Son las 8:14 minutos.
si alguno de nuestros oyentes tuviera pues alguna pregunta puntual. No se trata de la posición suya sobre la reforma, la posición política que usted tenga, si está de acuerdo o no con la reforma. Si tiene alguna inquietud puntual sobre lo que el proceso, cómo se lleva, pues yo creo que es una buena oportunidad para responderla. Entonces, regresamos en breve.